¿Recuerdas que antes estuvimos hablando acerca del tronco del árbol, que representaba la expresión facial y el movimiento del cuerpo? Bien, ahora, ¿en qué vamos a poner la atención? En las ramas del árbol. ¿Y qué eran esas ramas? Las ramas se relacionaban con la gramática del idioma, ¿verdad? Y también con el espacio en el que realizamos nuestras señas. Ese detalle es de suma importancia. En mi experiencia personal, llevo muchos años hablando con personas sordas, pero he escuchado muchas veces de quienes están recién aprendiendo cosas como, yo ya conozco varias señas, tengo vocabulario, sé cómo decir familia, mi abuelo y muchas otras palabras, pero cuando intento hablar me sale entrecortado, no suena natural, como que no manejo bien la gramática. ¿Te pasa eso a ti? ¿Sientes como que no sabes ordenar las palabras o las oraciones? Bueno, a mí me pasaba lo mismo. Es un problema común. Me acuerdo más o menos cuando tenía unos 14 años y ya contaba con un vocabulario bastante amplio en lengua de señas. De hecho, sabía muchas palabras. Conocía también el vocabulario de la familia, entre otros, pero aún así tenía serias dificultades con la gramática. Entonces me acerqué a un amigo que tenía mucha más experiencia que yo y le pregunté directamente, ¿cómo debo ordenar las oraciones? Él me escuchó con paciencia y me explicó, mira, el orden de las oraciones no es rígido ni inflexible, pero te voy a dar una pequeña guía para que puedas mejorar. La manera en la que yo organizo y estructuro las ideas se basa en tres elementos principales. Primero, el objeto. Dos, el sujeto. Y tres, el verbo. Aquí en Albania las siglas serían OSF, porque es distinta la palabra verbo. Pero bueno, en Estados Unidos o en Albania la gramática es de alguna manera como universal, así que para que sea más sencillo vamos a usar OSB. Entonces, con esto empecé a aplicar ese patrón con los sordos al comunicarme con ellos y seguía esta idea. Y cada vez que me tocaba hablar me repetía mentalmente el orden OSB, objeto, sujeto, verbo. Una y otra vez lo tenía presente. Lo hice de esa manera durante meses, incluso durante un año entero. Y la verdad, los sordos me entendían cuando les hablaba. Pero cuando me puse a observarlos con detenimiento, noté que cuando ellos conversaban entre sí, no siempre utilizaban la misma estructura que yo estaba usando. ¿Por qué pasaba eso? Bueno, para averiguarlo, decidí preguntar directamente a algunos sordos cómo ordenaban sus oraciones. Y la mayoría me respondía que ni siquiera pensaban en cómo las organizaban. Era algo completamente natural para ellos, ya que habían crecido usando la lengua de señas desde que nacieron. Así que me puse a leer algunos libros sobre gramática escritos por autores reconocidos en Estados Unidos. Y allí encontré que se mencionaban tres estructuras como las más comunes. Una era objeto, sujeto, verbo, otra sujeto, verbo, objeto y la tercera era sujeto, objeto, verbo. A partir de entonces empecé a observar con más atención y noté que había sordos que utilizaban un orden, otros que empleaban otro distinto y también algunos que hablaban de manera muy parecida a mí. Fue ahí cuando comprendí que existían diferentes estructuras que dependían de cada persona sorda. No había una manera uniforme que todos siguieran, al contrario, cada uno tenía maneras distintas de organizar sus oraciones. Y por supuesto, no era posible exigirles a un grupo de sordos, tú tienes que hablar con esta estructura o tú tienes que usar esta otra estructura. No, eso no se podía, ni se puede hacer. Cada uno era diferente. Sin embargo, al observar con atención los patrones, me di cuenta de que sí existía algo común, un elemento compartido, un punto que todos los sordos respetaban y que se destacaba por encima del orden gramatical. Así que entendí que las tres estructuras mencionadas estaban en un nivel más bajo y por encima de ellas algo sobresalía, la gramática del espacio o gramática visoespacial. Pero, ¿qué significa realmente esto? Bueno, ahora lo vamos a explicar.